Que el Señor les bendiga a todos. Sean bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy el apóstol Samuel Ramírez y el día de hoy me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio poder estar aquí junto a mi Padre Espiritual y compartirles otro nuevo podcast a cada uno. Sí, el día de hoy tenemos un podcast buenísimo. En sí vamos a estar haciendo varios podcasts que van a hablar del mismo tema. Vamos a tratar de profundizar en lo que es la impartición. Sí. Creo que la mayoría de personas tienen una idea o han oído acerca de lo que es la impartición, porque es algo muy bíblico, Sí. pero también estamos conscientes de que hay un gran número de personas que tal vez nunca han oído esa palabra. Sabemos que la religión, la tradición, no cree en la impartición o la han limitado. Y creo que por eso la iglesia de este tiempo o gran número de creyentes no saben en realidad lo que es la impartición. Así es que si usted no sabe lo que es la impartición, quédese conectado para que usted aprenda lo que es la impartición. Sí. Pero también si usted ya sabe lo que es la impartición, quédese conectado para que pueda recibir más información y para que pueda saber cómo recibir una impartición, porque el día de hoy ese es el tema, cómo podemos recibir una impartición. Y yo creo que para este tipo de temas, como el que vamos a estar hablando ahora, la gente tiene que estar abierta Sí, a aprender. sí, Y más aquellas personas que no sabían de esto y van a aprenderlo, porque esto es algo que uno tiene que estar abierto a sí. aprender algo nuevo, porque muchas personas se cierran y entonces no van a captar o no van a entender lo que Sí. es la impartición. Definitivamente lo que vamos a hablar el día de hoy para muchos va a ser difícil de entenderlo, especialmente para aquellos que vienen de una iglesia tradicional, religiosa, o que todavía están en la iglesia tradicional, porque no es común, Sí. pero vamos a dar citas bíblicas y lo que vamos a hablar es bíblico, 100% bíblico, y vamos a respaldar todo lo que vamos a hablar con la palabra. Y yo creo que al final la gente va a ser muy, muy bendecida. Sí. Entonces vamos a hablar del tema cómo podemos recibir una impartición y creo que es importante que empecemos explicando lo que es una impartición. ¿Qué es una impartición? Bueno, en términos sencillos, pudiéramos decir que una impartición es dar algo que poseemos, dar algo que yo tengo. Por eso siempre me gusta decirle a la gente que no puede haber una impartición de algo que no se posee. Yo no puedo impartir lo que no tengo. No puedo dar lo que no tengo. Solamente podemos impartir, podemos dar lo que poseemos. Entonces, en palabras sencillas, eso es una impartición, dar algo que poseemos. Y es interesante saber porque poder dar lo que uno tiene y poderlo dar a alguien más es algo tremendo, porque Sí. como puede ser algo bueno, como puede ser algo malo. Uf, wow. Y por eso qué importante poder Sí. tratar este tema y saber desde el principio lo que es impartir, dar lo que uno tiene. Sí, impartir tiene que ver con dar lo que tenemos. Ujú. Y creo que es importante que todas las personas que van a recibir una impartición de alguien o andan buscando una impartición, porque es válido buscar una impartición, es importante que la persona que anda buscando una impartición encuentre o busque y encuentre a la persona que tiene lo que anda buscando. No sé si me di a entender ahí. Por ejemplo, si yo ando buscando unción, no puedo ir con una persona que no tiene unción. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, ¿cómo voy a recibir una impartición de alguien que no tiene lo que yo ando buscando?
Sí. Si yo ando buscando milagros, hacer sanidades, yo necesito ir con alguien que yo sé que lo tiene. Porque lo que tiene es lo que me va a impartir. Sí. Entonces, esto es bien importante, que cuando andemos buscando una impartición, vayamos con la persona correcta. No podemos ir con alguien que dice te va a impartir, pero que tú sabes que no tiene lo que está diciendo que va a impartir. Cierto. Por ejemplo, yo he visto a muchos hombres de Dios tratar de impartir la unción de multiplicación, la unción de crecimiento, y tienen iglesias de 30 personas. Entonces, ¿cómo una persona, un pastor o un apóstol o lo que sea, me va a impartir a mí una unción de multiplicación, de crecimiento, cuando él nunca ha logrado crecer su propia iglesia? Sí. Es obvio que no porta esa unción de multiplicación. Sí. O sea, si yo quiero recibir ese tipo de unción, yo necesito buscar a alguien que cada semana esté ganando almas, o alguien que ya tenga una iglesia grande, que se nota de que porta la multiplicación, porta el crecimiento. Una persona así sí lo puede impartir, pero una persona que nomás dice, yo le voy a impartir esto, pero no tiene la evidencia de lo que está hablando, bueno, en realidad no puede impartir esa unción de multiplicación. Sí, porque, o sea, no puede impartir algo que no tiene. O sea, ahí Sí. estuvieran tratando de impartir algo que realmente no se tiene. Como Sí. aquellas personas que quieren impartir bendición en abundancia, Wow. riquezas, y Uf. son personas que no están bendecidas. Y, o sea, ¿cómo quieren impartir eso si ellos todavía no lo obtienen o todavía no están en eso? O sea, Wow. no pueden impartir lo que no tienen, ¿no? O sea, Qué tremendo. O sea, es tan fácil de entenderlo. Ujú. Y creo que debemos recalcar que las imparticiones son muy importantes para nuestro crecimiento. Las imparticiones son demasiado importantes para, para nosotros como ministros, porque una impartición literalmente puede cambiarte la vida. Una impartición te puede acelerar. Una impartición te puede dar, no sé, ventaja en ciertas áreas. Entonces, yo creo firmemente de que Dios alinea hombres en nuestra vida para que nosotros seamos impartidos. Yo tengo que reconocer que ciertas de las cosas que tengo ahorita fueron por impartición. Por ejemplo, hay muchas en sí, pero una de ellas es las redes sociales. Mis redes sociales eran muy pequeñas. Yo tenía muy poquitos seguidores. Yo me empecé a juntar con un hombre de Dios, y este hombre me impuso manos y me impartió. Y este es un hombre que es muy famoso en las redes sociales. Cuando él me puso las manos, yo vi un cambio en mis redes sociales. Wow. O sea, yo recibí eso por una impartición. Sí. Es más, fíjate, mis páginas me la monetizaron, me pagan por mis páginas de Facebook, de YouTube, de TikTok, pero nosotros no íbamos a dar, porque en el mes, para que te moneticen la página, tienes que tener tantas vistas. Y nosotros estábamos subiendo videos. Alejandro y yo nos poníamos de acuerdo todos los días, 3, 4 videos diarios. Entonces sí empezó a crecer las redes sociales, pero me recuerdo que ese mes ya faltaba, creo que un día para que se cumpliera el mes, y las vistas, no habíamos ni llegado al 10% de las vistas que teníamos que tener. Wow. Pero qué casualidad, yo digo, en Dios no hay casualidades. Este hombre del cual te estoy hablando vino a predicar a la iglesia y estaba aquí en ese tiempo. Él me pone manos, nos fuimos a dormir. Cuando me levanté, las vistas las había cumplido y me monetizaron la página. Wow. O sea, eso fue algo, fue una transferencia, fue una impartición. Y hay muchas cosas así. Por ejemplo, yo hablo ciertas lenguas como las habla mi padre espiritual.
Y la gente va a criticar esto y juzgar esto, pero hay ciertas lenguas que yo hablo o ciertas palabras que yo digo cuando estoy ministrando que inconscientemente las digo, pero son cosas que mi padre espiritual dice, aún lenguas que él habla cuando él está ministrando. Entonces, todo en sí es una impartición, todo. El crecimiento, los dones, la unción, el poder, los milagros, las sanidades, cualquier cosa que tú me nombres tiene que ver con una impartición. Wow. Y ahora si nosotros nos cerramos o no creemos en la impartición, nos estaríamos cortando y evitando de crecer y de avanzar en la vida espiritual, ¿no? Sí. O sea, qué tan importante es saber que la impartición es algo bíblico y Sí. que así uno puede ir alcanzando más cosas y ir creciendo más espiritualmente, ¿no? Sí, es una bendición, Sí. o sea, tener a un padre que te pueda impartir, porque también he recibido muchas imparticiones, pero también he impartido gente. Gracias a Dios que Dios me ha dado el privilegio de impartir a ciertas personas, pero por ejemplo yo tengo pastores acá que yo he platicado con ellos y ellos han sido sinceros conmigo y me han dicho, pastor, nosotros venimos de una iglesia muy tradicional donde no había mover del Espíritu Santo, no había poder, dice, y nosotros, yo nunca había hecho un milagro, una sanidad, mucho menos una liberación, pero desde que estoy acá y desde que usted me empezó a discipular, en mi redil están pasando cosas que yo nunca había experimentado. Entonces, ellos me dicen, precisamente hace como 2 semanas platicado con uno de ellos, y me dice, es obvio que es una transferencia. Es obvio que es una impartición, porque son cosas que yo estoy viendo que nunca las había visto, Sí. pero son cosas que usted hace. Entonces, qué tremendo. O sea que este es un lugar donde la gente también está siendo impartida para poder moverse en lo sobrenatural de Dios. Sí, y qué tremendo porque yo entiendo a las personas que salieron de la religiosidad Sí. porque la religión no cree en esto, porque yo fui enseñado en que la impartición no Wow. es algo bíblico. Bueno, en sí nunca me lo habían enseñado, Wow, solo claro. lo había escuchado. Entiendo perfectamente las personas que no creen en la impartición porque se enseñan que esto es algo que solamente Dios lo puede hacer y Sí. que ningún hombre lo puede realizar. Sí. Pero cuando también igual llegamos a este lugar, es como empezamos a entender y a creer en la Sí. impartición. Y yo me recuerdo que desde que nosotros llegamos, yo experimenté lo que es la impartición Wow. por medio de usted. Sí, Que sí. usted en varias ocasiones, en cuanto nosotros llegamos a esta casa, varias veces fui impartido por usted. Wow. Al momento no entendía qué Sí. estaba haciendo, qué es lo que estaba recibiendo. Al Sí. momento no entendía, pero sí miré un cambio de que Wow. empecé a hacer cosas que no hacía Sí. y que no era que yo o sea, que salía natural. Y digo, ¿pero qué está pasando? Tremendo. Y fui entendiendo que era la impartición que Sí. estaba recibiendo por medio de lo que me ha impartido. Tremendo. Y he tenido varias experiencias en imparticiones que Qué usted tremendo. me ha dado. Entonces, por eso Sí. digo, qué bendición, porque la impartición es algo de Dios y me ha hecho crecer en mi vida por medio de la impartición. No, es algo tremendo y me gozo ahora que has estado predicando, la unción. A mí me pasa esto de que la gente cae cuando oro por ellos, no sé por qué, pero es algo que Dios me ha dado. Yo en realidad no lo pedí, Dios me lo dio. O sea, porque ahorita vamos a entrar de cómo podemos recibir las imparticiones. Y hay ciertas cosas que he recibido de hombres de Dios y hay ciertas cosas que he recibido directamente de Dios. Pero veo que a mis hijos espirituales, como a ti, te está pasando también, que ahora empiezas a orar por la gente y la gente cae bajo la unción del Espíritu Santo, que están viendo liberación aún con los jóvenes. Sí. O sea, son cosas que obviamente vienen por una impartición, porque son cosas que yo estoy viviendo y obviamente uno las imparte sobre sus hijos. Pero vamos a entrar en el tema. Yo sé que esto está buenísimo. Sí. Pero ¿cómo podemos recibir una impartición? Porque tal vez haya pastores, y hay muchos, hay un montón Sí. de pastores que anhelan
el mover del Espíritu Santo, que anhelan moverse en milagros, en sanidades, en liberaciones, en profecía, en palabra de ciencia, y miran videos de hombres de Dios haciéndolo, pero ellos nunca han logrado hacerlo. Entonces, eso sí, Dios te lo puede dar directamente, pero la forma más fácil es a través de un hombre de Dios. Entonces, yo creo que muchos pastores van a ver este podcast y van a aprender cómo recibir una impartición. Y voy a darle básicamente tres formas, ¿no? Vamos a hablar de tres formas, pero la primera es a través de nuestros padres. Cuando hablo de padres, la Biblia habla de padres naturales, biológicos, y también los padres espirituales. Bien importante esto porque debemos de entenderlo, de que la Biblia habla no solo de padres terrenales, sino de padres espirituales, de padres en el Señor, de padres en la fe. Entonces, un padre tiene la habilidad de impartir lo que tiene. Por ejemplo, si nos vamos a la palabra, vemos cómo Dios se le aparece a Abraham y lo bendice y la bendición de Dios cae sobre Abraham. Esa fue una impartición directa de Dios a Abraham. Ahí no hubo quien le pusiera manos, ahí no hubo alguien que orara por él, no. Dios mismo se le aparece a Abraham y lo imparte con una bendición, o sea, le da algo que Dios tiene, porque eso es una impartición. En sí es impartición en términos bíblicos, es dar algo que poseemos de índole espiritual. Entonces, Dios mismo le imparte una bendición y cae la bendición sobre él y automáticamente Abraham empieza a prosperar, porque cuando la bendición de Dios está sobre tu vida, uno empieza a prosperar en todas las áreas. Entonces, lo tremendo es que Abraham imparte, porque ya él había recibido impartición directa de Dios. Abraham imparte sobre Isaac y lo mismo Isaac imparte sobre Jacob. O sea, lo que habían recibido, ellos lo fueron impartiendo sobre sus hijos. Entonces, esto es bien importante que lo entendamos, que cuando una persona entiende la revelación de la paternidad, automáticamente califica para recibir la herencia del Padre. Yo siempre digo que la herencia del Padre es espiritual. La herencia del Padre solamente es para los hijos y no se puede impartir a nadie más, no más que a los hijos. Entonces, qué tremendo, o sea, que cuando una persona entiende la paternidad y que tiene un padre, bueno, también debe de entender que lo que su padre es en Dios, que lo que su padre tiene que venir sobre su vida. Y pues ahí por eso es tan importante lo que es la paternidad. Pero ahora sí, hay personas que sé que están mirando que aún quieren la impartición o recibir una impartición o buscan ser impartidos por hombres de Dios, pero no quieren la paternidad o un padre espiritual. O sea, es difícil que puedan recibirlo porque todo comienza de ahí, desde el padre espiritual, el recibir. Aunque el padre biológico, como decía, como con Abraham, pues se lo pasó a sus hijos en el ámbito natural, pero en lo espiritual, para recibirlo, viene del padre espiritual. Sí, fíjate, hay una gran diferencia entre ser pastor y ser padre, muy, muy grande. Un pastor usualmente puede él recibir una impartición, pero es muy difícil que un pastor imparta, muy difícil. Por eso en la mayoría de iglesias hay un solo pastor y cuando una persona tiene esa mentalidad de solo pastor, bueno, no va a impartir a nadie. Él va a ser la superestrella de la iglesia. Él va a ser el único que libera, el único que hace milagros, el único que hace sanidades, el único que profetiza, el único que canta, el único que toca. Él va a ser el superestrella de la iglesia. Toda la gente lo va a ver al pastor. ¿Por qué? Porque es pastor y el pastor casi no imparte porque no tiene hijos. El que tiene hijos es el padre de la casa. Una persona con una mentalidad de padre espiritual, una mentalidad paterna, una casa paterna. En una iglesia donde hay una mentalidad de paternidad, no hay miembros, hay hijos y los hijos van a ser impartidos. O
sea, lo que el padre tiene, los hijos lo tienen que recibir. Esto es por ley. En sí, lo que es del padre es del hijo también. Es del hijo, es su herencia. Ahora, y me voy a meter en problemas aquí. Sí. El punto es de que hay muchos hijos que no pueden recibir la herencia del padre porque todavía no están listos para recibir lo que el padre tiene. Wow. Y esto me ministraba el Señor de que no podemos andar impartiendo a medio mundo. El Señor me ha estado hablando fuerte de esto y tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos, te imparto lo que tengo. El Señor me ha corregido en estos días, porque muchas veces somos muy rápidos para usar ese lenguaje, imparto lo que tengo. No debe de ser así. Es más bien declaro la unción sobre tu vida, declaro sanidad, pero no impartición, porque solamente se puede impartir a los hijos maduros. Fíjate que el padre le dio la herencia, impartió la herencia a un hijo inmaduro y el hijo inmaduro fue y malgastó la herencia. Entonces es bien importante que como padres espirituales podamos impartir solamente a los hijos que ya están maduros. Si impartimos a un hijo inmaduro, se va a ir de la casa antes de tiempo. Wow, y con la impartición. Y con la impartición. Sí. Pero lo tremendo es que la impartición no le va a durar, la va a malgastar y la va a perder. ¿Por qué? Porque no estaba listo para retener. Es bien importante que de ahora en adelante, aún en esta casa, el Señor me corrigió y me direccionó, no andar impartiendo a medio mundo. Hay que impartir solamente a los hijos maduros. Eso está poderoso. Pero qué tremendo, ¿no? Sí. Le voy a dar la cita, Génesis 27, léalo en su casa. Pero ahí habla de cómo Abraham, ¿no? La historia de Abraham. Sí. Estamos hablando de la bendición que vino sobre Abraham, cayó sobre Isaac y luego después sobre Jacob. Y aquí Génesis 27 habla de cómo Isaac declara la misma bendición que él recibió de su padre ahora sobre su hijo. Entonces, número uno, los padres. Nuestros padres pueden impartirnos. Dos, los hombres de Dios. Yo sé que vamos a ser criticados por esto, pero los hombres de Dios pueden impartir. Todo hombre de Dios tiene la habilidad de impartir sobre otros lo que Dios le ha dado. Wow. Esto es algo muy bíblico. Y a la hora que los hombres de Dios imparten, significa que la persona que lo recibe un aceleramiento, ¿verdad? En sí. Su vida. O sea que lo que tal vez el que lo imparte le tardó 2 años en lograrlo, cuando imparte, está impartiendo y lo está acelerando a hacerlo más corto. ¿Podría ser así? Sí, o sea, imagínate esto, es como si... Vamos a decir que este teléfono es la unción del Espíritu Santo. Y obviamente la salvación es gratis, pero la unción tiene un precio. Sí. La unción cuesta. Y por eso hay tantos predicadores, pero hay muy pocos ungidos. ¿Por qué? Porque la unción cuesta. Sí. La unción tiene un precio. Sí. Y hay un precio muy alto por la unción. Entonces, sí, hay miles de predicadores, pero de esos miles, uno que otro está ungido. Vamos a decir que esto es la unción. Ahora, tal vez a mí me tardó, duré 10 años pagando el precio para conseguirla y ahora es mía. Dios la depositó en mi vida. Es algo que yo lo tengo porque pagué el precio. Dios de alguna forma me lo dio a través de los años, de la experiencia, de pagar el precio, de todo lo que he vivido en Dios, 10 años. Puede una persona venir y en 2 años yo agarrarlo y dárselo. O sea, lo que a mí me tardó 10 años, yo se lo puedo impartir, dar, porque yo lo tengo. Sí. Yo se lo puedo impartir tal vez a él en 2 años, en 1 año, en 3 años. O sea, es algo bien tremendo y es algo muy peligroso porque hay mucha gente que recibe una impartición, pero no sabe lo que cuesta lo que recibió. No lo valora. ¿Verdad? No lo valora. Sí. Porque no duró los 10 años que yo duré para obtenerlo. Sí. Entonces ahora, en 1 año, 2 años, lo recibe y empieza. Por eso es tan peligroso impartir a un inmaduro. Porque le estás dando algo que costó mucho
y que no lo va a valorar. Sí. Por eso no podemos, lo vuelvo a repetir, estar impartiendo a medio mundo. Tiene que ser gente procesada, gente madura, gente que esté lista para retener lo que va a recibir de parte de Dios. Wow. Pero esta es una verdad tremendísima, o sea, es una verdad tan poderosa de que un hombre de Dios puede darte algo que él tiene que tú no tenías. Sí. Y esto es algo tremendo, o sea, hay hombres de Dios, lo vuelvo a repetir, que han impartido mi vida y yo tengo que reconocerlo. O sea, que hay cosas que ahorita tengo que no tenía. Y por más que, fíjate, cuando uno no tiene algo y tú miras a la gente operar en aquello que tú quieres operar, pero si tú no lo tienes, uno puede tratar de fluir, pero no va a pasar. Sí. No va a pasar. En una ocasión vino una persona y me dijo, ¿cómo le hace para que la gente caiga? ¿Cómo le hace? ¿Cuál es el truco? No hay truco. Dice, porque yo oro y la gente no cae. No les cae la unción, no les cae el poder. No lloran, no tiemblan. Y yo veo que usted levanta la mano y la gente cae. ¿Cómo le hace? ¿Cuál es el truco? Yo quiero aprender. No hay truco. O sea, yo no lo tenía, pero cuando lo recibí, es algo que te pasa automáticamente. Pero viene por una impartición. Y las imparticiones usualmente vienen por un hombre de Dios. Entonces, esto es algo tremendísimo. Sí, no, qué tremendo que los hombres de Dios tienen la capacidad de impartir. Sí. Yo creo que ahí uno tiene que saber esos hombres de Dios, Sí. y más si uno tiene su padre espiritual, Sí. pues recibir la impartición Sí. de él y pues no estar de él y de otros y andar ahí detrás, ¿no? Sí, no, eso es algo peligrosísimo, pero creo que es importante probarlo bíblicamente. Sí, Porque hay gente que va a criticar esta parte sí, sí, y sí. van a decir, ¿cómo es eso de que un hombre te puede dar algo? Sí. ¿Verdad? Bueno, vamos a probarlo. Sí, Números 11, 16. Usted léalo ahí en su casa, pero esta es una historia muy conocida en la Biblia, donde Moisés está muy estresado porque está pastoreando miles, millones. No millones, miles de personas en un desierto. Entonces Moisés está tan estresado porque todo el día está atendiendo a la gente, los problemas aquí y allá y allá y allá. Y llega un punto donde es demasiada carga, es demasiado trabajo, es demasiado peso. Y Moisés va con Dios y le dice, Señor, yo no sabía que era tan pesado el ministerio. Si esto es así, le dice, quítame la vida, no quiero vivir. A ese punto llegó. Entonces Dios dice, ok. Reúneme 70 ancianos de los principales. Reúnelos y yo voy a agarrar del espíritu que está en ti y lo voy a poner en ellos. Mire lo que dice el versículo 17, Números 11, 17 dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo, fíjate, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Eso es impartición. Nota que Dios nunca les dijo, voy a bajar y les voy a dar de mi espíritu. No. Sí. Dios dijo, voy a bajar, voy a hablar contigo, tomaré del espíritu que está en ti y luego lo voy a poner en ellos. Entonces, eso es impartición. Es algo que el hombre de Dios, es algo que Moisés ya tenía. Y Dios lo agarra y lo puso en los 70 ancianos. De lo que Moisés tenía de ese mismo espíritu, Sí. lo va a impartir con los ancianos. Sí. O sea, ahí fue una impartición, qué tremendo. Fue una impartición de porque Moisés ya lo tenía. Sí. Si Dios hubiera bajado, si la Biblia dijera, no, Dios bajó y les dio de su espíritu, sería diferente. Ya no fuera impartición, fuera tal vez una impartición de Dios a los 70 ancianos. Pero no fue así. Fue una impartición de Moisés a los ancianos. ¿Por qué? Porque era algo que Moisés ya tenía. Recuerda que transferencia tiene que ver con dar algo que tenemos. Y el ejemplo que a mí me gusta más, porque está aún más claro, y este va a traer controversia acá, pero Romanos 1:11 en la RBC, en esta versión dice,
porque deseo verlos. Fíjate cómo el apóstol Pablo le manda la carta a la iglesia de Roma. Porque deseo verlos, dice, para impartirles algún don espiritual. Y este versículo trae muchos, como question marks, ¿cómo se dice en español? Muchos signos de interrogación. Sí. ¿Por qué? Porque nos explota la mente y la religiosidad explota con este versículo. ¿Por qué? Porque dice el apóstol, deseo verlos para impartirles algún don espiritual. Fíjate que la religión nos enseñó que solamente el Espíritu Santo da los dones. Sí. ¿Sí o no? Sí. Solamente el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo da dones, porque eso es lo que la Biblia también enseña en Corintios, que el Espíritu Santo reparte a los dones como Él quiere. Eso es bíblico. Pero aquí la Biblia está diciendo también que el apóstol Pablo quería ir a la iglesia de Roma para impartirles un don. La palabra impartir quiere decir dar algo que tengo, que poseo. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo, quiero ir a Roma a darles un don que yo ya tengo. O sea, que él quería impartirles un don de lo que él ya tiene. Sí. O sea, los dones también son impartidos por hombres de Dios. También los dones son impartidos por impartición y no solo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Claro, o sea, la Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será. La sabiduría es un tipo de don. Es algo divino. Viene de parte de Dios. Y fíjate cómo dice, el que anda con sabios, sabio será. Entonces, cuando una persona se junta, que no es sabia, se junta con un sabio, puede transferirse de sabiduría. La palabra profética, la palabra de profecía, es un don. Y fíjate que en la Biblia hubo hombres que no eran profetas, se juntaron con un profeta y se hicieron profetas. Entonces es obvio que un hombre puede transferir todo lo que tiene, incluyendo los dones del Espíritu Santo. En otras palabras, si Dios me usa para sanar a la gente y yo tengo el don de sanidad, donde me paro, hay gente sanando, bueno, eso yo lo puedo transferir sobre alguien. Y la persona puede empezar a operar en el mismo don que yo tengo. Y esto es algo sobrenatural. Júzguenme lo que quieran. Pero la palabra de Dios no miente. Está muy sencillo. Porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual. Y lo podemos ver también en Timoteo, ¿verdad? Cuando Timoteo le dijo que avivara el fuego que había en él por la imposición que ya él le había dado a Timoteo. Le manda la carta a Timoteo y le dice, aviva el fuego del don que está en ti, que se te fue dado por medio de la imposición de mis manos. Sí. O sea, ahí está hablando específicamente de un don. Es algo tremendo. O sea, literalmente muchas veces nos queremos cegar a lo que nos han enseñado. Nos queremos cegar a lo que la religión enseña, pero esta es una verdad tremenda. Sí. O sea, es muy bíblico y me gusta de que un hombre de Dios puede impartir aún los dones. Se puede impartir todo lo que uno ha alcanzado. Crecimiento, unción, poder, milagros, sanidades, visión, dones, talentos, todo lo que uno tiene de parte de Dios, uno puede impartirlo a alguien más. Wow. Ahora, este versículo nos habla de una verdad tremendísima. Dice, porque deseo verlos. Fíjate, deseo verlos. El apóstol Pablo le manda la carta a los romanos y le dice, deseo verlos para impartirles. O sea que la impartición no puede ser de lejos. Fíjate que Jesús envió la palabra para que una persona sanara. El centurión le dijo, Señor, solamente envía la palabra, no es necesario que vengas a la casa. Y el Señor envía la palabra y aquella persona fue sanada. Entonces, la palabra puede ser enviada. Y una persona puede recibir algo a través de una palabra que es enviada, pero la impartición no puede ser enviada. La impartición tiene que ser de cerca. Por eso el apóstol les decía, deseo verlos para impartirles
Wow. algo que yo tengo. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. A un Dios, mencionaba yo esto ayer, a un Dios cuando formó al hombre, tuvo que venir desde el tercer cielo, formarlo y soplarle, impartición. Sí. A un Dios. O sea, no envió su espíritu desde allá. Él mismo bajó y le sopló. O sea, la impartición es de cercas. Por eso usted tiene que estar cercas del hombre de Dios. No puede haber una impartición de lejos. Sí, La tiene gente que quiere ser impartida, pero están lejos. No, el más cerca es el que es impartido. Fíjate, el que recibe más del hombre de Dios o de lo que el hombre de Dios carga es el más cerca. Pregúntale a Moisés. Josué era el que estaba más cerquitas. Aún había un grupo de personas. Cuando Moisés subía el monte, había unos que llegaban hasta donde empezaba el monte. Pero Josué se iba hasta la mitad del monte. Y ya Moisés subía hasta arriba. O sea, el que estaba más cerca era Josué. Es más, la Biblia dice que Josué, la carpa de Josué estaba en un lado de la de Moisés. Wow. O sea, era el más cercano. Sí. Y el más cercano siempre va a ser el que recibe la doble porción. El que recibe más de lo que el hombre de Dios carga. La impartición tiene que ser de cerquitas. No puede ser de lejos. Porque escuchaba ayer también cuando comentaba, Pablo lo hubiera dicho en la carta, les mando una carta para impartirles lo que yo cargo. Y estuviera enviando cartas. Y o sea, qué tremendo que no es a distancia, sino la impartición es de cerquita y estar cerca del hombre de Dios para poderlo recibir. Sí, y creo que cerca no necesariamente significa estar pegado, así. Pegado, pero significa tener tu corazón cerca del hombre de Dios. Sí. Estar al pendiente de lo que está pasando. Estar ahí. Porque hay hombres que yo creo que el corazón está cerca del hombre de Dios. O sea, están al pendiente, siempre están en comunicación. Creo que la cercanía se mide por medio de la comunicación. Cuando hay comunicación, hay cercanía. Entonces, esto es súper, súper importante. Bueno, el tiempo está avanzando. Entonces, número 2, a través de los hombres de Dios, pero número 3, directamente de Dios. Y esta en realidad es la más tremenda, pero tenemos que ser sinceros. Y si vemos la Biblia, muy pocos hombres recibieron una impartición directa. Muy pocos. Muy pocos. O sea, cuando uno lee las escrituras, aún los hombres muy usados por Dios, muy pocos recibieron impartición directamente de Dios. Fueron contados. La mayoría de los hombres en la Biblia que fueron usados grandemente por Dios, fueron hombres que recibieron una impartición de otro hombre de Dios. No de Dios directo, de otro hombre de Dios. Entonces sí, Dios puede impartir directamente. Y esto quiero probarlo con la Biblia. Dios puede impartir directamente, pero es difícil. No sé por qué. Yo creo que Dios le gusta mantener un orden, y también le gusta de que sus siervos aprendan a sujetarse. Porque si la gente no sabe sujetarse al pastor o al padre espiritual que lo está viendo, ¿cómo se van a sujetar a Dios que no lo mira? Entonces, es como que Dios tiene una forma de trabajar. Pero sí, definitivamente Dios mismo puede impartir a las personas. Un ejemplo que miramos fue Salomón. Vimos que a Salomón nadie le impuso manos. Sí. Vimos que a Salomón nadie oró por él. Salomón se fue a dormir y en el sueño Dios se le aparece y le da sabiduría, entendimiento, riquezas y gloria. Estas 4 cosas. En un sueño. Mientras él dormía. Mientras él dormía. Yo le decía a la gente, un día de estos usted se va a ir a dormir y cuando despierte va a despertar una persona totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Salomón se fue a dormir como una persona normal, pero se despertó siendo el hombre más sabio de toda la tierra. No sé si puedes imaginar eso. La magnitud de eso. Irte a dormir como una persona normal y despertar
como el hombre más sabio de toda la tierra, que la Biblia especifica y dice que nunca ha habido alguien como él, ni lo habrá. O sea, imagínate la sabiduría, que venían los reyes de todo el mundo a verlo y a sentarse a sus pies a oírlo hablar. Así de sabio era el hombre. Pero lo recibió por medio de una impartición directamente de Dios. Tremendo, sí. Recibió sabiduría directamente de Dios. Sí. Ay, ay, ay. No, eso está tremendo porque fue una impartición de Dios y yo creo que es algo tremendo. Creo que es lo mejor cuando uno recibe una impartición que es directo de Dios. Y pues vemos ahí a Salomón cómo recibió esto mientras dormía. Al otro día ya era riquísimo. Imagínese. O sea, algo tremendo, irte a dormir y luego que Dios se te aparezca en un sueño y que tú en el sueño hables con Él y que te imparta algo, te dé sabiduría, entendimiento, riquezas, gloria, y que te despiertes y sea totalmente otra persona. Bueno, esto le pasó a Salomón y fue una impartición directa. Me gusta de que nadie oró por él, no fue un servicio, no fue... no. O sea, Dios se le apareció. Quisiera entrar de por qué se le apareció también. Porque no es fácil recibir una impartición directa. Alguien tiene que mover el corazón de Dios. Pero, anyways, otro ejemplo es Moisés. Moisés, vemos cómo tuvo un encuentro con Dios, el encuentro de la zarza. Todo el mundo conoce esta historia. La zarza ardía y no se consumía, y a Moisés le llama la atención. Dios le habla, Moisés se quita los zapatos, las sandalias, y tiene una conversación con Dios. Dios le da un llamado, una asignación. Moisés no quiere, al último Dios de alguna forma lo convence, si lo podemos decir así, y bueno, Moisés aceptó. Pero me llama la atención que cuando Moisés salió de esa reunión, de ese encuentro que tuvo con Dios, él salió con una impartición. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Dios le imparte una habilidad para convertir su vara en una serpiente. Sí. O sea, imagínate, era una señal tremenda. O sea, ¿quién va a convertir una vara en una serpiente? Sí. O sea, era una señal tremenda. Pero también no solo eso, sino que la mano la podía meter en su seno, ponerle prosa y meter en la mano, en su seno, y limpiarla completamente. La habilidad para convertir el agua en sangre. Entonces, eran señales, señales, señales. Cuando Moisés sale de esa reunión con Dios, él sale con una unción de señales, para hacer señales. Sí. 3 señales específicas. Pero eso no lo tenía. Entonces, no fue de que Jetro oró por él o alguien oró por él, la esposa oró por él. No. O sea, él tuvo un encuentro directo con Dios y Dios le impartió algo que él no tenía. Sí. Y esto es algo tremendo. O sea, podemos ver que Dios en ocasiones agarra a ciertas personas y les da algo directamente, sin intermediarios. Porque Dios no ocupa a nadie para darte algo. Esto es lo bonito. Dios lo puede hacer a través de alguien, pero en ocasiones Él lo hace directamente. Wow, la verdad que esto está poderoso. Saber que podemos recibir una impartición directamente de Dios. Y así como hay hombres de Dios que solo algunos no recibieron una impartición de Dios, también en estos tiempos puede ser que en algunos reciban la impartición directamente de Dios, ¿no? Sí. Yo creo en eso. Por ejemplo, hay cosas que yo he recibido de mi padre espiritual, de otros hombres de Dios, pero también yo tengo que reconocer, y no me avergüenzo de esto, que, por ejemplo, la visión que Dios nos dio, yo no la recibí de nadie. Vino directamente de Dios. O sea, no hubo un hombre que me pusiera manos y me diga, esta es la visión, o la visión vino. No. O sea, yo ni sabía lo que era una visión. Es más, nunca había oído la palabra visión en términos de iglesia. Y el Espíritu Santo me empezó a ministrar, me empezó a hablar, y todavía recuerdo, ese momento a mí nunca se me va a olvidar, porque yo sentí la impartición. Yo iba manejando y yo sentí cuando y me gusta ponerlo de esta forma, siempre lo digo así, que es como cuando uno sube algo a la nube,
como que se carga, ¿no? Sí. Y así me pasó. Fue algo que yo no lo tenía y de repente sentí como una transferencia, como algo que cayó en mi mente y de repente ya la sabía. O sea, todo se acomodó en un segundo. Entonces fue algo que recibí directamente de Dios. La visión, nadie nos la dio, nadie nos dio una idea, nadie nos impuso manos. No, o sea, fue algo que vino directamente de Dios. Y creo que hay otras cosas que he recibido directamente de Dios, pero ambas son muy importantes. Las tres son importantes. Creo que recibir algo de un padre es importante, recibir algo de un hombre de Dios es importante, o aún recibir algo de parte de Dios. Yo creo que al final no importa tanto cómo recibamos, lo que importa es que recibamos una impartición. Te digo esto porque conocí a una persona que él me decía, yo no quiero nada de los hombres. Y esa mentalidad religiosa también existe y es una mentalidad de una persona altiva, arrogante, orgullosa. Yo no quiero nada de los hombres. Yo lo único que quiero es que todo lo que reciba venga de parte de Dios. Esa es una mentalidad errónea, porque en ocasiones Dios pone hombres para impartirnos. No sé si me estoy dando a entender. Sí, porque uno no quiere dar a torcer su brazo, como decimos en México, porque no quiere hacerse menos, de decir, ¿por qué me va a impartir ese hombre de Dios si Dios mismo lo puede hacer? ¿Por qué voy a dejar que ese hombre me imparta? Entonces ese orgullo hacen que no dejen que sean impartidos por esa mentalidad errónea, ¿no? Porque no permiten que lo sea, pero cuando Dios usa personas, hombres de Dios, para impartirnos. Sí, fíjate, la gente orgullosa nunca recibirá imparticiones de un hombre de Dios. Nunca. Es más, no recibirá imparticiones de un padre, ni tampoco de un hombre de Dios. Y lo dudo que reciba una impartición de Dios, porque no creo que Dios quiera impartir a alguien así. Yo creo que Dios imparte a la gente humilde, aquella que tiene la habilidad de decir, tú tienes lo que yo necesito. A mí me habló el Espíritu Santo, lo dije ayer, y no me avergüenzo de decirlo. O sea, esto es algo que no me interesa si hay crítica o no me interesa mostrarme como el superapóstol o ninguna de esas cosas. O sea, hay un hombre que me andaba buscando, ya tenía tiempo buscándome y me mandaba mensajes y todo esto. Yo no lo había podido recibir porque andamos muy ocupados, pero resulta que este hombre de Dios le habló a mi padre espiritual porque lo conocía y él ha predicado en su iglesia. Entonces mi padre espiritual me marca y me dice, oye, esta persona quiere hablar contigo, recíbelo. Yo le dije, ok, yo lo recibo, lo llevé a comer. Y estábamos platicando, él nunca me dijo que quería predicar, mucho menos, simplemente quería conocerme porque ha visto mis videos y el ministerio, lo que estamos haciendo. Pero cuando estamos sentados, el Espíritu Santo me dice algo que me llamó mucho la atención. Me dijo, él tiene algo que tú necesitas. Él tiene algo que tú no tienes y te lo va a impartir. Entonces, cuando el Espíritu Santo me dice eso, yo lo invito a predicar. A mí no me interesa lo que la gente piense, si me juzgan, who cares, ¿a quién le importa? O sea, yo quiero recibir lo que el Padre tiene para mi vida. Sí. Y si lo mandó a Él para que me imparta, gloria a Dios. Oí el testimonio de Él, ha recorrido todos los países de Latinoamérica, que es algo donde apenas nosotros vamos a empezar a hacer. Es algo que nosotros, es un territorio que nosotros no hemos conquistado, pero apenas Dios nos lo está dando. Vamos para allá, porque yo sé que el Señor me va a llevar por todas las naciones de Latinoamérica. Sí. Entonces, qué tremendo que Dios me manda a alguien que ya pasó por ahí, que ya lo hizo. Obviamente ese hombre tiene algo que yo no tengo. ¿Por qué? Porque en ese transcurso él aprendió cosas, él recibió cosas, que ahora él tiene cosas espirituales que nos las puede dar, nos las puede transferir y nos va a hacer el trabajo mucho, mucho más fácil. Qué tremendo. A mí me tocó conocer pastores que no querían ir a recibir alguna conferencia de otros hombres de Dios, ni nada, ni no creían en ninguna de esas cosas porque decían, no es necesario que yo vaya o que busque a tal hombre o que vaya
alimentarme cuando Dios es el que me alimenta, Dios es el que Ya. me llena. Yo no necesito ir a ningún lugar ni que nadie me enseñe algo. Aquí el único que me enseña es Dios. Ya. Qué mentalidad tan cerrada que piensen de esa manera, ¿no? Es el orgullo, es el orgullo, es la altivez. Y una persona así jamás recibirá una impartición de nadie. ¿Por qué? Porque se cierran. Y lo que ellos no saben es que hay hombres que han pagado un precio mucho más alto que el que ellos han pagado. Y hay niveles en la gloria, en la unción, en el poder, en los milagros. Hay niveles. Y debemos de ser humildes y reconocer que hay hombres que han llegado mucho más allá de lo que nosotros hemos llegado. Y qué bonito cuando Dios usa a esos hombres que han llegado más allá para impartirnos y acelerar nuestro proceso. Entonces se necesita en realidad ser humildes y recibir la impartición. Sí. Bueno, Sí. yo no sé, pero yo me gocé en este podcast. Sí, sí. El siguiente podcast va a estar tremendo. Voy a hablar de la doble porción de Eliseo. Wow. Finalmente entendí este versículo. El Señor me lo reveló en la montaña orando. Después de años y años y años de cuestionarme qué significaba ese verso, donde Eliseo le pide la doble porción a Elías, lo entendí. Y tiene que ver con la impartición. Wow. Si es que no se lo pierda. La siguiente semana va a estar poderoso. Espero se hayan gozado con este podcast. Ayúdenos a compartir. Envíenle este podcast ahí a sus amigos, sus familiares, sus pastores, sus líderes, para que podamos ser de bendición también a otros. Así es que Dios les bendiga. Los miro en el próximo video. Bendiciones.